En la carta que Pablo escribe a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 1, verso del 10, hermanos, hasta terminar el capítulo, versos del 10 al 24. Hago lectura, hermanos, si usted sigue con su vista, por favor, Gálatas 1, del 10 al 24. La palabra del Señor dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros o contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir que aquel en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Decimos, hermanos, amén. Oramos. Padre eterno, te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos has permitido hasta este momento estar en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad de atender a tu palabra, de cantar, de leer, Señor, y también llevar nuestras oraciones delante del trono de tu gracia. Ahora, mi Padre, por la oportunidad que nos permite de ser expuestos a tu palabra en la carta que tu siervo, el apóstol Pablo, inspirado por ti, escribiera a las iglesias de Galacia. Ayúdanos, Señor, a tomar de ello la misma exhortación y enseñanza que Pablo tenía por intención de llevar a los hermanos de estas iglesias. Ayúdanos a entender que de la misma manera, Padre eterno, que aquellos hermanos eran acosados por intromisión de falsas enseñanzas también hoy día, en veces, Señor, ese privilegio, ese evangelio es pervertido por no solamente, Señor, por fuentes externas, sino que también llega el momento en que en el interior de cada uno de nosotros buscamos pervertirlo. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra posición. Ayúdanos a cambiar nuestra comodidad personal y ayúdanos a sujetarnos a ti a través de sujetarnos a tu palabra. Por todo y en todo, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Pablo ha hecho énfasis a estas iglesias de Galacia acerca, hermanos, de un evangelio diferente al cual estaban expuestos, alguien que les había perturbado, alguien que traía una enseñanza diferente, pero que ellos habían tomado, como les dijo a los de la iglesia de Corinto. Usted recuerda, hermanos, 2 Corintios capítulo 11, verso del 1 al 4, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice Pablo, hermanos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿En qué sentido puede ser esto, hermanos?
Puede ser en la misma enseñanza del Evangelio o puede ser en la misma concepción de lo que tú entiendes del Evangelio. Cuando nosotros estamos limitados a la palabra, por eso cuando Pablo, hermanos, empieza la carta a los Gálatas, él empieza hablando del Evangelio, curiosamente, un saludo que está lleno de Evangelio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Dice Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, y luego dice que lo resucitó de los muertos. Pablo en 1 Corintios 15, hermanos, nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe habría sido vana. Y Pablo empieza este saludo diciendo que Dios el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos. Y luego dice en el verso 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Sigue hablando, hermano, no solamente el Dios el Padre lo resucita, porque el Hijo, según la voluntad del Padre, se había entregado por nuestros pecados. Esto es el Evangelio. Y Pablo empieza este saludo porque de alguna manera puede ser pervertido este evangelio en nosotros. Y cuando Pablo toca este asunto con las iglesias de Galacia, no cabe duda, hermanos, que como dice el verso 10 del capítulo 1 de Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo está haciendo estas preguntas, hermanos. O trato de agradar a los hombres, porque Pablo sabe que hay quienes se oponen a él. Pablo está haciendo la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Pablo está dando a entender que hay quienes se oponen al ministerio de Pablo y aún, hermanos, a la intención de Pablo. ¿Y quiénes más podrían ser? Aquellos que pervierten el evangelio, aquellos que perturban a los hermanos de las iglesias de Galacia, son los que están haciendo esto. Por eso dice Pablo en el verso 6, yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Y dice Pablo, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pues estas personas, hermanos, que quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren pervertirlo en función de desacreditar el ministerio de Pablo y por lo tanto el mensaje de Pablo. Desacreditan el ministerio de Pablo, entonces, hermanos, desacreditan el mensaje de Pablo y en algún sentido, de una de estas maneras, como dice Pablo a los Corintios, vuestros sentidos sean también extraviados. Ahora aquellos detractores, aquellos que atacaban a Pablo, creo yo, hermanos, que había dos maneras en las que estos estaban atacando a Pablo. Primero, era muy probable que estos falsos maestros afirmaran que Pablo había sido instruido en Jerusalén y que había sido enviado por la iglesia de Jerusalén, pero que Pablo se había apartado de la verdad. Y esto tiene su trasfondo, hermanos, en el libro de los Hechos, a como ellos quizá lo entendieron. Esa es una de las cosas o de las maneras en cómo estos maestros fraudulentos, estos falsos apóstoles, estos lobos rapaces vestidos de piel de ovejas, si ustedes se acuerdan, hermano, yo les decía tiempo para atrás, aun cuando se enseña un 90, un 99% de verdad, si tan solo hay una pequeña partícula de mentira, hermanos, neutralizan el evangelio. El evangelio ya no es de Cristo. Y algo que estaba pasando aquí es que estos falsos maestros querían difamar, querían desacreditar a Pablo, porque haciendo eso, hermanos, entonces el evangelio tendría otro sentido. Y pudieran entrometerse con otras enseñanzas que era parte de las acusaciones que le estaban haciendo a Pablo. Primero, hermanos, Pablo había sido instruido en Jerusalén, Pablo había sido enviado por la iglesia o comisionado por la iglesia de Jerusalén, pero Pablo se había apartado de la enseñanza que le habían dado en Jerusalén. Esa es la primera acusación. La segunda acusación sería que en esa desviarse de Pablo de la verdad que iba a enseñar, Pablo enseñaba, hermanos, un evangelio limitado. Un evangelio, hermanos, que le faltaba algo. Y es ahí donde estos falsos maestros quieren meter el ritualismo de los judíos y el ceremonialismo. Es decir, cómo dejar la ley de Moisés, la ley dada a Dios, a Moisés para el pueblo, cómo dejarla de lado si era tan importante. Entonces necesitamos agregar la ley a la gracia.
que era el pensamiento de estos que se habían entrometido en las iglesias de Galacia. Ahora, ¿por qué pienso esto, hermanos? Hechos capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versos del 22 al verso 24. En este capítulo 15 nos dice que los apóstoles en Jerusalén tuvieron que enviar unas cartas a las iglesias gentiles advirtiendo precisamente este problema. Falsas enseñanzas. Hechos capítulo 15, verso 22 al 24, dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardaros la ley. Note la palabra, hermanos, perturbar. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 7? No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, hermanos, lo que decían estos falsos maestros es que la iglesia de Jerusalén había capacitado, había enseñado, había instruido a Pablo y lo había enviado en compañía de Bernabé y de Silas. Había hecho un comité o un equipo de trabajo misionero, pero ellos decían, pero es que Pablo cambió la verdad. Pablo cambió la verdad, Pablo limitó la verdad. Y hermanos, en este verso 10 de Gálatas 1, Pablo ataca las acusaciones que le están haciendo estos falsos maestros. Y esa primera acusación en la que el propósito principal de Pablo, hermanos, era ganarse la aprobación de los hombres, aunque Pablo dice, si yo lo hiciera, no merecía ser siervo de Cristo. Esta acusación, porque si Pablo hace la pregunta en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres, hermanos, se está remontando a los primeros versos de esta carta. Se está refiriendo, hermanos, al verso 6 particularmente, y también, hermanos, hasta el verso 9. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Aquellos que perturbaban el evangelio estaban siendo de alguna manera acusados y todavía siendo maldecidos en un sentido por Pablo, porque dice Pablo, hermanos, no solamente esta iglesia se ha apartado, no solamente, hermanos, se ha revelado, vamos a decir, al evangelio, sino que siendo desertores del evangelio, también Pablo les agrega dos maldiciones, diciendo que hay de aquel que agregue o que enseñe o que añada al evangelio alguna cosa neutralizándolo, sea maldito. Cualquiera que anuncie un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, es lo que está diciendo Pablo. Esto, hermanos, quiere Pablo neutralizar, quiere enseñar, quiere refutar y quiere decir, yo no busco el favor de los hombres y les voy a decir por qué no lo busco. Les voy a decir también en razón de mi vida anterior, cómo es que mi lógica o la lógica diría que yo no busco agradarlos a ustedes, sino servir a Dios. Entonces las acusaciones que los detractores tuvieran contra mí o los falsos maestros tuvieran contra mí, se va a hacer notar por falsa acusación, de manera que la iglesia estarían expuestos, hermanos, a la defensa de Pablo y también, por un lado, a la acusación de los falsos maestros. Creo, hermanos, que cuando se da esta situación, Pablo aprovecha para predicar otra vez el evangelio en su propia defensa. Esa es la finalidad de Pablo, porque Pablo quiere librar a los hermanos de la iglesia de Galacia de esa situación en la que ahora están. Verso 11, y verso 12. ¿Cómo defiende Pablo su posición? Acuérdense, los falsos maestros dicen, en Jerusalén fue instruido, en Jerusalén fue capacitado, de Jerusalén fue enviado, pero predica un evangelio diferente. Dice Pablo, hermanos, verso 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No es mi invención. No fui capacitado en Jerusalén, les está diciendo, porque si aquellos decían, allá lo capacitaron, allá lo instruyeron, de allá lo mandaron, pero él pervirtió el evangelio. Hermanos, está aclarando Pablo. Y los Gálatas están expectantes a la defensa de Pablo. Y Pablo dice, hermanos, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Lo que yo anuncio, mi ministerio no depende de mí. Acuérdense en el verso 1 de Gálatas. Dice Pablo, yo soy apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No es mi invención. El mensaje que les predico no es mío, es de Él. Hermano, ¿qué poder habría en Pablo para convertir las personas? Cuando Pablo dice en la carta a los romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No había poder en Pablo para convertir a nadie. Por eso dice Pablo, hermanos, les hago saber, lo que yo anuncio, lo que yo hago, no es de mi propia invención. No lo aprendí en Jerusalén. No fui a un seminario, no fui a una escuela para tener conocimiento y traérselo. Fue por revelación de Dios el Padre y de Jesucristo a quien Él resucitó. Esto apuntaba, hermanos, en la defensa de Pablo a decirles, no fue Jerusalén, no fueron maestros en Jerusalén. Más adelante, hermanos, nos vamos a dar cuenta, después de Pablo y su conversión, todavía pasa un tiempo antes de que él vaya a Jerusalén y está solamente 15 días. Así que no fue el inicio de este conocimiento haber ido a Jerusalén. En segundo lugar, verso 13 y verso 14, en esa defensa que Pablo hace. Dice Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, es que ustedes conocen, hermanos de las iglesias en Galacia, ustedes conocen cómo fue mi pasado. De hecho, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles y la carta a los Gálatas están tan relacionadas. Por eso le decía que las iglesias de Galacia a las que se refiere esta carta eran iglesias como Antioquía, Chipre, etcétera. Esas que están mencionadas acá en el primer viaje misionero hecho por Pablo, que están mencionadas en el libro de los Hechos. Lo que dice Pablo, hermanos, ya conocen ustedes, ya han oído ustedes de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, no en el cristianismo. El judaísmo tenía ciertas prácticas diferentes, hermanos, muy diferentes al cristianismo. El cristianismo rechazaba el ceremonialismo de los judíos, pero el judaísmo era al revés. Y Pablo, hermanos, les hace saber, en otro tiempo yo perseguía a la iglesia. ¿Cómo puede ser ahora que yo busque el favor de ustedes, iglesia? ¿Ustedes me conocieron o oyeron de mí? Saben que yo era perseguidor, saben que yo echaba a la cárcel, saben que yo maltrataba, que yo consentía. Ustedes conocen incluso que en el judaísmo yo era un líder que iba en una jerarquía mayor y mayor porque era tan celoso más que mis padres. No puede ser que lo que ustedes digan, que fui instruido en Jerusalén cuando yo lo que quería era destruir a la iglesia y yo creía que estaba bien. Entonces lo que ustedes están diciendo también es mentira. Ahora, hermanos, es interesante esto porque si bien ellos habían oído, como dice el verso 13, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Yo creo que entre las cosas que ellos habían escuchado, también habían escuchado de cómo el Señor había convertido la persona de Pablo en lo que ahora era. También lo habían escuchado. De manera que no podía quedar aquello, hermanos, de la acusación que le hacían como algo que fuera consistente. Y Pablo les dice, ya saben cómo yo era. Y por obvia razón, saben el cambio que hubo después. Cuando yo iba camino a Damasco, cuando caí a tierra, cuando, ¿por qué me persigues? Escuché la voz y le pregunto, ¿quién eres? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Y aquellas palabras que se escuchan que este instrumento es útil para la proclamación del evangelio. Todo esto entonces yo puedo entender que también lo habían escuchado. Si habían escuchado la parte de que asolaba las iglesias, bueno, sin lugar a dudas también la conversión. Iba camino a Damasco, no iba a Jerusalén. Todavía no iba a Jerusalén. No había chance de que en Jerusalén fuera capacitado e instruido. No, hermanos, Pablo recalca que la instrucción fue dada por el Señor y todavía nos dice la misma palabra del Señor, hermanos, que él había sido llamado. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vuelve a decir, hermanos, no era, hermanos, el cambio maravilloso y rotundo en mí cuando iba camino a Damasco, no, era antes. Era antes, ¿por qué? Porque Dios, hermanos, por su gracia infinita, ya me había reservado, ya me había llamado, ya me había escogido antes de nacer. Esa es la parte maravillosa y secundariamente, entonces tengo el encuentro con Él porque Él me encontró a mí. Y no fui a Jerusalén, dice la Escritura. Hermano, verso 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, no fui a Jerusalén, no fui con ningún líder, no fui con ningún apóstol que era antes que yo para que me dijeran qué es lo que yo tenía que hacer. No consulté porque el ministerio y el mensaje eran de Jesucristo y de Dios el Padre. Por lo tanto, el llamado fue de parte de nuestro Señor sobre él, el ministerio fue ejercido o dado, de nuestro Dios para él, no había sido dado por la iglesia de Jerusalén, había sido directamente llamado por nuestro Señor. Así que esto echaba también por tierra las acusaciones de aquellos hombres que están pervirtiendo y que perturban, a los hermanos de la iglesia de Galacia y que pervierten el evangelio. Así que Dios apartó antes de nacer a Pablo y fue llamado por gracia después, hermanos, mientras iba camino a Damasco. Entonces el ministerio de Pablo y el mensaje de Pablo no fueron resultados de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén no lo eligió. La iglesia de Jerusalén no lo instruyó. La iglesia de Jerusalén no lo envió. Estamos hablando en primera instancia. Quien lo hizo, dice Pablo, hermano, fue el Señor. Fue directamente una revelación divina, fue directamente nuestro Dios. Fue Él quien lo llama, fue Él primero quien lo escoge, fue Él el que lo llama, fue el que lo capacita para que ejerciera este trabajo. Este es un decreto, o esto, hermanos, pudiéramos decir, que no se basó en los planes eternos o en los planes de Pablo, sino en los planes eternos decretados de Dios desde siempre. Como dice Pablo en la carta a los Efesios, elegidos antes de la fundación del mundo. Otra manera en la que Pablo se defiende de estas falsas acusaciones, verso 15 al verso 24. Y hermanos, en estos versos hay mucha información geográfica del quehacer de Pablo, donde dice él, hermanos, que no tuvo nada que ver en Jerusalén para esto que le acusaban. Jerusalén lo instruye, Jerusalén lo envía a la iglesia de Jerusalén. El mensaje que trae viene de la enseñanza de Jerusalén y el mensaje que predica es un mensaje limitado, incorrecto, imperfecto. Y Pablo aquí corrige también eso. Versos 15 al verso 24 de Gálatas, capítulo 1. Dice Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, no puede encajar aquí. ¿Busco ahora el favor de los hombres? ¿Busco agradar a los hombres o a Dios? No quede en la acusación que le hacen los falsos apóstoles que se han infiltrado en las iglesias de Galacia. No queda. Porque, hermanos, dice Pablo que después de que la gracia de Dios se manifestó en él, todavía 3 años después fue a Jerusalén. Pero ya había sido llamado por Dios, había sido escogido por Dios, había sido capacitado por Dios. Instrumento me es útil para predicar a los gentiles. Ya había estado listo y enviado, hermanos, pero dice, todavía habían pasado 3 años cuando fui a Jerusalén. Antes no consulté con carne ni sangre, es decir, no consulté con ninguna persona. Y cuando fui a Jerusalén estuve 15 días y no encontré nada más que al hermano del Señor Jesucristo. Es todo lo que dice. Mucha información geográfica que nos da a entender, hermanos, que no había tal idea como la tenían estos falsos maestros, que estaban metiendo una idea equivocada en las iglesias de Galacia para que tuvieran una idea equivocada del ministerio de Pablo, que estaba torciendo la enseñanza que se le había dado en Jerusalén. No, hermanos, no era así. Dice todavía, hermanos, enfáticamente en el verso 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Todo lo que les estoy diciendo al pie de la letra es totalmente verdadero, dice en el verso 20. Todo lo que les he dicho, cuando Dios me llama, cómo me llama, qué es lo que hace en mí, a dónde voy primero, dónde vengo después, quién me dio el mensaje, quién me envió en este servicio. Verdad que no miento, dice Pablo. Verdad que no miento. Y luego dice, hermanos, que después fue a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, en el entorno que abarca también Jerusalén o que implica Jerusalén, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Es decir, hermanos, las iglesias no lo conocían, solamente sabían de él. Y lo que sabían de él es que él perseguía a la iglesia, pero que ahora predica el evangelio que la iglesia predicaba. Y aquella iglesia que asolaba, hermanos, ahora la edifica. Esto es parte de lo que está diciéndonos el apóstol Pablo aquí. Así que el ministerio de Pablo no se centraba en Jerusalén ni en sus alrededores. No, hermanos, las iglesias sabían de él por lo que escuchaban, no porque lo conocían, no porque había estado ahí en Jerusalén. Perseguía a la iglesia, si eso lo sabían como lo sabían las iglesias de Galacia. Pero él nunca estuvo en Jerusalén, hasta después de 3 años fue a Jerusalén. Y no fue, hermanos, para recibir información, para pregonar el evangelio. Cuando él va a Jerusalén, verso 18, después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En Jerusalén estaban solamente Pedro y Jacobo, y llegó Pablo y estuvo con ellos 15 días, pero solamente fue esa visita que tuvo con ellos. El mensaje dado por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo y Dios el Padre, es el que él predicaba. El llamado que había sido otorgado por Dios el Padre sobre de él es en el que él trabajaba. No había sido dado en Jerusalén. Estas cosas, hermanos, podemos entender que Pablo busca desacreditar las falsas acusaciones que aquellos que pervierten el evangelio le estaban haciendo. Y debemos de entender, hermanos, algo más. Yo creo que Pablo, en vez de defenderse de su propia persona de las mentiras que decía, Pablo lo que quería era defender el mensaje que predicaba. Y vuelvo a decir, si aquellos falsos maestros lograban desacreditar a Pablo diciendo que era falso, que era mentiroso,
que él había estado en Jerusalén y que traía un mensaje que había tergiversado y que además había sido en alguna medida un evangelio limitado. Si los hermanos de las iglesias en Galacia creían esto, entonces también iban a dudar del mensaje que Pablo les predicaba. Y hermanos, esto fue lo que pasó. La desacreditación que sufrió Pablo tuvo efecto en la vida de los gentes de Galacia, porque si bien decíamos en el primer sermón, prácticamente, hermanos, iglesias jóvenes establecidas en Galacia, casi acababan de llegar en el viaje misionero cuando empiezan a escuchar que aquellos que habían escuchado, recibido el evangelio de gracia, ahora estaban apartándose en pos de otro evangelio diferente. Apenas estaban fresco lo que había sucedido. Y esto lo aprovecharon aquellos falsos maestros para denigrar la persona de Pablo y su ministerio y entonces pervertir el evangelio enseñando ceremonias rituales, más Jesús, todo. Era lo que decían, salvación. Pero hermanos, la realidad del evangelio de la gracia es Jesús más nada, igual a todo. No necesitamos nada más Jesús para ser salvos. No, hermanos, necesitamos solamente la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que se necesita. Y entonces Pablo busca, hermanos, corregir esto. Porque es de decir, hermanos, que el evangelio, con cualquier añadidura, con cualquier ayuda que le queramos brindar para convertir a las almas, deja de ser el evangelio de Cristo. Y esto Pablo lo acusa y Pablo lo dice, hermanos, como que el que lo haga sea entonces maldito. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, del evangelio? Cuando celebramos la cena, el credo niceno, lo que nos dice es el evangelio. Cuando celebramos la cena, hermanos, celebramos el evangelio. Cuando confesamos nuestra fe, eso es lo que confesamos, el evangelio. Y la pregunta, hermanos, sería, ¿este es el evangelio que tú has aceptado? ¿Este es el evangelio? Pensemos otra vez en los primeros versos de Gálatas, capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice Pablo que fue Dios el Padre que resucitó a Cristo de los muertos. Esto es evangelio. Pero también dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Esto es el evangelio. Este es el evangelio que creemos, hermanos. Miren, creo que esto es de entenderlo de esta manera. Todo lo que Pablo ha hecho al defender, hermanos, al defenderse de las acusaciones con la intención de que el mensaje esté fortalecido, vuelve a repetir el mismo mensaje para que aquellos que están a la expectativa de la acusación y la defensa vuelvan a ser, hermanos, otra vez expuestos a la verdad de Dios. Por eso dice Pablo en el verso 20 que todo lo que ha escrito lo ha dicho con total verdad delante de Dios. No hay mentira en ello. Así que pensemos en tres cosas que Pablo cuenta de sí mismo y que sirven para nuestra reflexión. Pablo, en toda la defensa que ha hecho, hermanos, cuenta de sí mismo y hablan en beneficio también para nuestra propia reflexión. Verso 13 al verso 14, Pablo dice, hermanos, de manera resumida, verso 13 y verso 14, yo fui enemigo de Dios, es lo que está diciendo en el verso 13 y verso 14. ¿Cómo lo dice, hermanos? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Sí, hermanos, Pablo dice, yo fui enemigo de Dios, pero no, hermanos, en un pasado tan turbio que estuviera en las decadencias de un mundo caído. No, hermanos, en una religiosidad pervertida, en una religiosidad equivocada, en una condición religiosa, hermanos, en la que él creía que estaba glorificando a Dios con lo que estaba haciendo, pero él estaba siendo constituido enemigo de Dios, sin saberlo. Sin saberlo. Perseguía a la iglesia. Y esto, hermanos, más adelante, o en otra de las cartas, Pablo en Romanos capítulo 5, verso 10,
nos dice que no solamente él era enemigo de Dios, sino que todos nacemos siendo enemigos de Dios, lo que vuelve a proyectar a la iglesia de Galacia al decirles también, ustedes también son enemigos de Dios, fueron enemigos de Dios. Y todo aquel que no esté bajo la gracia de Dios sigue siendo enemigo de Dios. Todos nacemos siendo enemigos de Dios. Romanos capítulo 8 y Colosenses capítulo 1 nos dicen, hermanos, que a excepción de Cristo, todos somos hostiles a Dios. Todos rechazamos a Dios. Nadie busca a Dios. No hay agrado para nosotros en Dios, en nuestra condición caída. Alguien que no está bajo la gracia, hermanos, alguien que no está, como dice Pablo en la carta a los Romanos, alguien que no está en Cristo, sigue estando bajo la ira de Dios, sigue siendo enemigo de Dios, sigue siendo hostil al mensaje de Dios. Y esto es lo que dice Pablo, yo era esto en otro tiempo, yo era esto, enemigo. Y déjeme decirle, hermanos, que no es necesario ser perseguidor de la iglesia para ser enemigo de Dios y hostil a Dios. No, hermanos, simplemente con el hecho de estar salpicado de pecado delante de un Dios santo nos hace enemigos de Dios, nos hace hostiles a Dios. No nos interesa a Dios cuando no es Dios el que ha hecho la obra en nosotros. Todavía seguimos siendo ajenos a Él. Seguimos siendo religiosos en alguna manera, pero no seguimos siendo salvos porque nunca hemos sido salvos. El que no está bajo la gracia de Dios no es salvo. Y entonces, por más religioso que sea, como lo era Pablo, que aún aventajaba a los judíos, que aún cuando él era excelente, más todavía que los demás en su celo por la religión, pero perseguía a aquellos que verdaderamente eran hijos de Dios, aquellos que ya no eran enemigos de Dios, aquellos que ya no eran hostiles a Dios, eran perseguidos por alguien que buscaba agradar a Dios, pero que era enemigo de Dios. Hermanos, al igual que Pablo, debemos de reconocer nosotros, por esto esta reflexión debe de servirnos. También fuimos enemigos, usted y yo, de Dios. Hermanos de Galacia, reflexionen. Ustedes también fueron enemigos de Dios. ¿Cómo es que ahora se han apartado de aquel que los llamó por su gracia en pos de otro evangelio? Este evangelio que hemos predicado, el de la gracia, nos hace amigos de Dios. Romanos capítulo 5. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de la fe. ¿Cómo? En la justificación. ¿Cómo? En Cristo. El evangelio se refiere a la obra de nuestro Señor Jesucristo. No al pensamiento ni a la imaginación de aquellos que querían agregar obras a la salvación. No, hermano, la salvación, dijo Pablo en la carta a los Efesios, no es por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Verso 15 al 16, otra cosa que nos enseña Pablo acerca de él mismo y que sirve para nuestra reflexión. Verso 15 al 16, dice Pablo, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dice Pablo, hermanos, Dios me escogió, Dios me llamó y Dios me reveló a su Hijo por gracia en mí. ¿De quién fue la obra, hermanos? Dios me escogió, Dios me llamó y Dios me reveló a su Hijo en mí por gracia. ¿Qué es lo que le estaría diciendo a los hermanos de Galacia? ¿O qué es, hermanos, lo que nos dice a nosotros? Nunca fuiste tú. Porque cuando tú pienses que tú hiciste algo, perviertes el evangelio. Porque cuando tú dices que tú determinaste tomar a Él como tu Señor y Salvador, pervertiste el evangelio, porque el evangelio no dice eso. Dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es tuyo, es un don de Dios. Y en unas cosas que parecieran tan sin chiste, pervertimos el evangelio, como Pablo creía que agradaba a Dios con lo que hacía, pero él estaba siendo enemigo de Dios. Y hermanos, cuando nosotros creemos adjudicarnos la gracia salvadora porque nosotros determinamos, estamos pervirtiendo también el evangelio. Y cuidado, porque podemos llegar en la conclusión de Pablo a ser
malditos. Dios nos escogió, Dios nos llamó y Dios nos reveló a su Hijo en nosotros por gracia. Hermanos, la gracia es una palabra tan maravillosa porque trae vida cuando solo merecíamos la muerte, trae perdón cuando solamente merecíamos justicia, nos adopta cuando merecíamos ser expulsados por ser enemigos de Dios, nos adopta en la familia de Él. Esto es gracia. Esto es gracia. Yo creo, hermanos, que como dije hace un momento, nosotros podemos distorsionar el Evangelio y creer que elegimos bien al elegir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Podemos creer que estamos bien. Hermanos, la Biblia no enseña eso. Es Dios quien nos eligió. Es Dios quien nos llama. Y es Dios quien nos revela a su Hijo. No lo elegimos nosotros a Él. Antes bien, Él nos eligió a nosotros. Pero hermanos, si nosotros predicamos un evangelio en el que se haga esta connotación, tú determinas si eres salvo. Es un evangelio diferente al de las Escrituras. No es el evangelio de Dios, está pervertido. Y hermanos, algo más que dice Pablo en el verso 10. Dice Pablo, ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo. Literalmente, hermanos, no sería esclavo de Cristo. Con lo que Pablo ha dicho, Pablo entiende, hermanos, que solamente por gracia, por medio de la fe, ahora es que él es esclavo de Cristo o siervo de Cristo. Y esto es debido, hermanos, al precio que Cristo pagó en la cruz para pagar nuestra salvación. No ha sido por lo que yo haya hecho, no ha sido por los méritos, no ha sido porque yo fui instruido, decía Pablo, a los pies de Gamaliel, no fue porque yo sobrepasaba a muchos de mis contemporáneos en el judaísmo, no fue porque yo hice tal o cual cosa. No, hermano, fue por la gracia y la misericordia de Dios a través de pagar el precio de mi redención en la cruz con sangre. Hermanos, con frecuencia, quizá no nosotros, o quizá en algún corazón de alguno de ustedes suceda, pero hermanos, nos vemos tentados a distorsionar el Evangelio, convirtiendo la palabra de Dios en algo que sea agradable a nuestros gustos mundanos. No buscando moldearnos nosotros a las demandas de nuestro Señor, sino, hermanos, buscando hacer al Señor a nuestras demandas. Pervertimos el Evangelio. Cuando queremos justificar, como aquel que dijo, si el Señor tomó vino, ¿cuál es el problema de que yo me embriague? Bueno, el problema no era tomar vino, sino que precisamente el problema es la embriaguez. Lo que Dios condena es la embriaguez, no el tomar vino. Si el Señor hizo esto, aquello y lo otro, queriendo justificar una conducta pecaminosa en algunos, se pervierte el Evangelio. Satanás, cuando el Señor es llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado, Satanás citó las Escrituras, pervirtió las Escrituras, le dio otra connotación, le dio otra interpretación o aplicación. Eso es pervertir la palabra. Pero el Señor, usándola bien, contrarrestó a Satanás y le dijo, apártate de mí, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, qué importante es estar siempre expuestos al Evangelio. Pablo empezó la carta hablando del Evangelio, sigue defendiendo el Evangelio, a través de toda la carta lo hará. Porque aquella acusación que le hacían a Pablo no era por Pablo, era por difamar el Evangelio y abrir la puerta para uno diferente. Hermanos, si tú crees en el Evangelio del Señor Jesucristo, si tú estás en esta posición, déjame decirte que tarde o temprano tú también tendrás que defender ante aquellos hermanos detractores del Evangelio la postura que tú tienes de lo que tú crees. Algún día tendrás que hacerlo, si es que no lo has hecho ya.
pero lo tendrás que hacer no por tu persona, sino por todos aquellos que escuchan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que llegan presentándote un Evangelio diferente, un Cristo creador, un Cristo creado, un Cristo creación, un Cristo no redentor, un Cristo no salvador. Tienes toda la oportunidad de defender el Evangelio delante de quien sea, como lo hizo Pablo, porque debe de ser el reflejo en tu vida y en la vida de cuantos más que por gracia serán llamados a esta salvación tan grande. Todo el que lleve otro evangelio que no es el de Cristo, hermano, sea maldito. No distorsiones, hermano, el evangelio añadiéndole o quitándole, o diciendo, mira, vamos a hacer esto para que sea más agradable el evangelio para tu alma. Verás, ven, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No, hermanos, es añadirle al evangelio, porque el evangelio es suficiente para salvación a todo aquel que cree. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. No es, hermanos, el evangelio, no es la palabra de Dios, más esto, aquello y lo otro. No, hermanos, a quien Dios va a salvar usará legítimamente su palabra para hacerlo, no más y no menos. Porque todo el que ha de ser salvo tendrá que ser expuesto al evangelio. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Y piensa en esta pregunta. ¿Vives para complacer a los demás o vives para complacer a Dios? Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu misericordia con la que tú nos has tratado. Gracias, Señor, por tu gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Gracias por el perfecto sacrificio único y suficiente de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por todos aquellos beneficios que nos has dado por la fe, porque ya no hay enemistad entre nosotros y tú por causa de tu Hijo que Él cargó, Señor, con tu justicia. Gracias, Señor, porque no solamente nos justificaste, sino que también nos llamaste a pertenecer a la familia de la fe. Ya no somos extranjeros, Dios, dice Pablo. Ya no somos advenedizos. Ahora somos conciudadanos de los santos, dice tu palabra, y miembros de tu santa y maravillosa familia. No nos expulsas, Señor. Al contrario, Padre, nos cobijas, aun cuando merecíamos, por ser enemigos tuyos, la condenación, por tu gracia nos salvaste. Ayúdanos, Señor, entonces, a vivir en santidad. Y cuando alguien demande razón de nuestra fe, Señor, con todo el gusto y todo el conocimiento que se deriva, Padre, de tomar de tu palabra y leerla, estudiarla, meditarla, degustarla, podamos, Señor, presentar defensa. Bendice esta tu iglesia, Dios. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, hermanos, la palabra de Dios en el Salmo 121, verso 7 y verso 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Por favor, vamos a iniciar. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Gracias a Dios que nos permite el privilegio de estar en su casa. Gracias a nuestro Señor que nos permite el privilegio de continuar glorificando su nombre y ser expuestos a su palabra para nuestra propia edificación. Voy a iniciar, hermanos, este culto con la santa convocación que nuestro Señor hace sobre su iglesia, la cual la tenemos en el Salmo capítulo 24, verso del 1 al 6. Salmo 24, del 1 al 6, hago lectura de la santa convocación. Y la iglesia, hermanos, al terminar, por favor, con una congregación